transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Saludos. Yo soy la pastora Jennifer Fenner de Telles, de la Iglesia Metodista de Epworth en Gaithersburg, Maryland. Y esto es Transformado por la Fe hoy. En esta semana estamos comenzando una semana de enfoque en los textos bíblicos que estamos enseñando en nuestra escuela bíblica de verano. Y el primer día de esa escuela bíblica de los niños, estamos enfocados en recordarles del poder de un Dios que crea el cielo y la tierra. Y también el poder en un Dios que crea a cada uno de nosotros con propósito. Yo siempre creo que los mensajes básicos que enseñamos a los niños son tal vez los mensajes básicos que necesitamos tener presente en nuestro caminar en la fe diario. Hoy día el texto bíblico de nuestro enfoque es de Isaías 42, el verso 5, y dice lo siguiente: así dice Dios el Señor, el que creyó y desplegó los cielos, el que expandió la tierra y todo lo que ella produce, el que da aliento al pueblo que la habita y vida a los que en ella se mueven. Primero, me encanta que las primeras imágenes de Dios el Creador son imágenes de Dios literalmente creyendo y simplemente estirando el firmamento, estirando los cielos. De tal manera que yo me imagino a Dios como una persona que con dos manos se está estirando los colores del amanecer. Ese anaranjado lindo, ese púrpura, ese rosado que aparece como que Dios hubiera tomado una brocha y pintando el horizonte. Lo primero que hace Dios es crear esos cielos y estirarlos como que fuera con dos manos, creando el horizonte de nuestras vidas. Luego dice que Dios expandió la tierra, tal vez de la misma manera como estirando con dos manos. Dios estira toda la tierra que está sobre el agua que existe. También me hace pensar en Dios el alfarero, como esos textos de Jeremías tan profundas, donde Dios es conocido como el alfarero y nosotros como barro en manos del alfarero. Pero antes de formarnos a nosotros, el Señor literalmente forma el expanso de la tierra, como que fuera barro en manos de un Dios creador, formando las curvas y las puntas, las montañas y las valles. Todo lo que existe del paisaje de donde vivimos, de donde somos. Dios como creador es un Dios de poder, un Dios de arte, un Dios de lo complejo, de cada detalle que se vemos en toda la creación. De allí va el texto a hablar del hecho que ese mismo Dios que estira los cielos, que expande la tierra, es el Dios que a todo que vive en la tierra produce algo. O sea, que la vegetación que nace de la tierra que Dios forma, esa vegetación que produce fruto, ese fruto que es de lo que comemos y de lo que vivimos. Vemos la intencionalidad con lo cual Dios crea a todo y lo interconectado, lo complejo, lo lindo. Hay mucha gente que dice que en la medida que uno estudia más la creación, más cerca va al corazón de uno
en simplemente el esplendor de lo que el Señor se ha creado. Y de allí va el texto de Isaías 42 relatando lo que escuchamos en Génesis, hablar del hecho que Dios da aliento al pueblo que habita la tierra. Cada respiración en tu vida es dado por Dios. Cuando uno respira profundamente y siente ese oxígeno, siente ese aire que entra en tus pulmones, está literalmente recibiendo del aliento de tu Creador Dios. El texto de Génesis nos habla del hecho que Dios agarra barro, arcilla de la tierra y lo forma en imagen de cuerpo humano. Y después, poniendo su boca sobre la cara humana, el Señor sopla y da aliento, da vida. Sabemos que nuestro respirar es el fundamento de nuestra vida. Cuando alguien deja de respirar, alguien deja de vivir. Hablamos del significado de tu último suspiro. Dios da aliento al pueblo que habita esta tierra que el Señor ha creado. Muchas de las prácticas de meditación se enfoca en la respiración, en ritmo de la vida. Cuando nosotros inhalamos y exhalamos, estamos en ese ritmo de vida que Dios nos ha dado. Y qué lindo pensar que el mero respirar de cada uno de nosotros es un recordatorio, es el acto en vivo de Dios dándote vida diario. Hay una canción bonita que habla del hecho que el Señor es mi respirar. El Señor está tan cerca a mí, está tan conectada a mí, que cada vez que yo respiro, estoy respirando las bendiciones y la vida que Dios nos da. Y además del aliento, además del Espíritu de Dios que fluye adentro de mí, Dios da vida a los que en esta tierra se mueven. Más que solamente nuestro respirar, Dios nos da vida. Y a veces, caminando sobre la superficie de nuestras vidas, estamos subiendo montañas y luego viendo del punto más alto todo el horizonte que fue estirado de colores con las manos de Dios. Y en otros momentos, la vida que nos da sobre esta tierra es una vida donde estamos pasando por las valles de la sombra de la muerte. Y aún allí está Dios. A veces estamos cruzando desiertos, literalmente espacios y temporadas en nuestras vidas donde sentimos que no tenemos agua, que no tenemos ni nada para marcar cuánto hemos caminado y cuánto nos falta todavía. Pero aún en el desierto, la vida que Dios nos da es un regalo de Dios que estamos caminando y moviéndonos sobre esta tierra. Entonces, hoy día, quiero que volvemos a ser niños. Primero, a estar asombrados por el poder de Dios, el Creador. El Dios que estira el firmamento. El Dios que expande la tierra de tal manera que tenemos todos los continentes. El Dios que separa el agua de la tierra, del agua del firmamento y nos da ese espacio en medio para respirar. El Dios que no solamente creó todo lo que estamos viendo, pero un Dios tan íntimamente conectado a nosotros, que nos está dando aliento cada día y que nos está dando vida cada día, permiso de seguir caminando y moviéndonos
en esa tierra que Dios ha creado. Yo sé que a veces la vida es muy difícil y a veces se siente uno como que cada día parece al otro. Pero cuando comenzamos a ver con ojos de esplendor, ojos de agradecimiento a Dios, ojos que están viendo todo lo creado como evidencia de la grandeza de Dios, tenemos la capacidad de valorar y dar gracias por cada respirar en nuestras vidas. Y tal vez dar gracias por cada día que nos permite la vida un día más para seguir moviéndonos sobre esta tierra. Cuando vivimos con esos ojos de agradecimiento, cuando vivimos con esos ojos tan cierto lo que Dios ha hecho por nosotros, nos transforma el día, nos transforma en nuestro caminar con el Señor. Una de las cosas que me impresionó que dijo el reverendo Prince Decker en un servicio de funeral es que no es solamente que Dios nos ha creado, pero Dios nos ha creado con propósito. Y no un propósito cualquiera, pero el propósito de vivir en relación eterna con Dios. Que no es solamente que nos dio el aliento, el respirar por un solo día. No es que solamente nos creó para regalarnos un día más de vida. El Señor nos creó para darnos el aliento a ese poquito de barro, pero también a darnos aliento eterno, a darnos esa habilidad de caminar con Dios hacia la eternidad. Tan maravillosa que es esa realidad, que no es solamente la tierra física creada, que es evidencia del esplendor de Dios, pero es el amor de Dios que nos da la habilidad de vencer hasta la muerte, el momento de nuestro último respirar, para caminar en una relación eterna y espiritual con Dios, que nos da esa gracia, ese amor, ese poder que solamente se atribuye a Dios. Entonces hoy día, si tu día es difícil y es difícil ver la luz, da gracias por el aliento y la vida que el Señor te da. Hoy día, si es difícil ver tu propósito, entender cómo las circunstancias de tu vida se conectan uno con el otro, da gracias a Dios que tu propósito máximo no es lograr una meta que tiene, no es llegar a una conclusión de algo que has querido, pero tu propósito máximo es estar en relación eterna con ese Dios creador del cielo y de la tierra. Y esa realidad, ese saber, quita de nosotros una presión de forzarnos en esta vida y más bien nos da la habilidad, la paz que sobrepasa todo entender, de caminar esta tierra y caminar hacia la eternidad, sabiendo que nuestro propósito está en el Señor, que nuestro respirar es el regalo de Dios. Y cuando nos para la respiración, nuestro propósito de Dios sigue, porque somos creados como seres espirituales por una relación eterna con Dios. Gracias, Señor. Gracias por toda la bondad que existe en mi vida. Ay, Señor, gracias. Gracias por, primero, crear el cielo y la tierra. Gracias por esa imagen tan lindo de usted como persona. Sabemos que usted es mucho más que una persona. Pero gracias por esa imagen de usted con las dos manos estirando el cielo, pintando con brocha en color de anaranjado y púrpura y rosado. Gracias, Señor, por el poder como alfarero moldear
no solamente nosotros, pero primero la tierra entera, formando las montañas, haciendo fluir los ríos, creando las valles con tu mano, quitando barro en esos espacios. Gracias, Señor, por la creación de esta tierra. Y gracias, Señor, por recordarnos que de esta tierra somos barro en manos del alfarero. Gracias, Señor, por esa palabra en Génesis, que no solamente movió tu espíritu sobre el agua que existía a formar la tierra, pero que tu aliento, tu espíritu, sopló adentro del barro de nuestra forma a darnos vida. Gracias por darnos aliento. Gracias que en los momentos más difíciles de la vida todavía tenemos el ritmo que nos recuerda la inhalación y la exhalación de tu gracia. Gracias por el aliento que nos da diario. Y más que el aliento, gracias por la vida. Gracias por la vida que nos ha dado tanta habilidad de mover sobre esta tierra. Gracias por la vida, Señor, por las circunstancias que nos da oportunidad de señalar y apuntar hacia tu gloria. Gracias por las buenas y por las malas. Gracias por las montañas y por las valles. Gracias, Señor, por nunca jamás dejar de caminar con nosotros. Y más que todo eso, más de lo creado de este mundo físico, más del aliento en nuestros pulmones, más de la vida que nos da. Gracias, Señor, por habernos creado con el propósito de estar en relación eterna con usted. Gracias que nuestro último respirar no es el fin de nuestras vidas, más bien la oportunidad de entrar en una nueva etapa de esa relación eterna con usted. Gracias, Señor, por ser tan bondadosa con nosotros. Ayúdanos, Señor, vivir con ese espíritu de gratitud, vivir atento al esplendor de la tierra y lo creado a nuestro alrededor. Y vivir agradecidos, atentos y agarrados de la mano de un Dios que quiere una relación eterna con nosotros. Ayúdanos, Señor, a dar aliento a los que están quebrantados de corazón, a dar luz a los que solo ven las sombras, a dar, Señor, aliento, ánimo a los que se sienten ya que no pueden más. Y darnos, Señor, la gracia de simplemente descansar en el propósito de relación por lo cual nos ha creado. En el nombre santo de Cristo pedimos. Amén y amén. Transformados por la fe hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edward en Gatesburg, Maryland.